Bienvenidos a CIE de Colombia. El día de hoy vamos a enseñarles a utilizar un equipo soldador de pernos, además de indicarles los cuidados adecuados para el manejo del equipo. Con esto obviamente poder garantizar que nuestros procesos de soldadura sean adecuados y que la vida útil de nuestro equipo sea duradera. Lo primero que debemos de tener en cuenta al momento de iniciar el proceso de soldadura es graduar la pistola. ¿Listo? De acuerdo obviamente a la medida de perno que vayamos a utilizar, requerimos una medida distinta de boquilla. Asimismo, a generar el ajuste en lo que sería la pistola, ¿vale? En este caso vamos a hacer una prueba con un perno M6, por lo cual usaremos una boquilla de la misma medida. ¿Listo? Un punto a resaltar acá, tienen que tener en cuenta que el perno debe sobresalir sobre los 3 puntos de apoyo entre 2.5 a 5 milímetros. Es el margen que recomienda fábrica para generar un proceso de soldado adecuado. ¿Listo? Una vez colocamos la boquilla en la posición adecuada, simplemente ajustamos la tuerca que retiene que la expulse. Muy importante, este apriete debe ser muy suave, realmente no requieren hacer mucha fuerza. Si hacemos mucha fuerza, sobre todo quedamos esta tuerca y podemos afectar los componentes internos de la pistola. Por otro lado, al colocar ya el perno, podemos verificar que quede un rango aproximado entre 2.5 a 5 milímetros sobre los puntos de apoyo que tiene la pistola. Además, en esta parte posterior tenemos el ajuste de la tensión que podemos emitir en esta pistola. ¿Qué nos va a permitir esto? Al darle más tensión vamos a generar mayor tiempo de soldadura, y si quitamos tensión vamos a tener menos tiempo de soldadura. ¿En qué influye esto? Que si tenemos una lámina que tenga quizás una capa de galvanizado muy grande, al aumentar el tiempo de soldadura permitimos que el proceso logre levantar ese galvanizado y a través del pin de contacto generar la fundición con la lámina. En cambio, si el tiempo de soldadura es muy corto, quizás no alcanza a levantar el galvanizado y por ende el perno no genera el contacto adecuado y no queda bien soldado. Entonces esa sería la recomendación inicial para comenzar nuestro proceso de soldadura. Un punto importante a tener en cuenta es que el perno recomendado por fábrica es este tipo de pernos que poseen un pin de contacto. ¿Listo? Si tenemos un perno que ya haya perdido el pin o que sencillamente lo estamos reutilizando y ya se fundió ese pin, no se recomienda utilizar porque podemos afectar los componentes internos del equipo. Una vez ya tenemos configurada la pistola, procedemos con la configuración del equipo. En este caso, este equipo tiene una fuente de alimentación de 220 y el rango de operación es más o menos un 10%. 10% más, un 10% menos. Si ya excedemos ese rango, podemos afectar los componentes internos del equipo o, en el peor de los casos, dañar definitivamente el equipo como tal. Algo muy importante también, cuando vamos a hacer la conexión de los plugs, nunca generar simplemente la inserción y ya. Siempre debemos generar este giro completo que nos va a asegurar el contacto adecuado para que no generen arcos de corriente que terminan quemando los componentes de la pistola o del equipo. Esto aplica tanto en la conexión del plug de la pistola como el de las masas. Una vez ya tenemos esto instalado, procedemos a encender el equipo, teniendo presente que ya la pistola la configuramos para un perno M6 cobrizado y de acuerdo al espesor de lámina que vamos a utilizar, vamos a configurar un voltaje de 140. Este voltaje va a variar de acuerdo a la medida de perno que utilicemos, el material del perno, el espesor de lámina o el tipo de lámina. Para esto, cada fabricante tiene su tabla con los rangos de aplicación que se suministran al momento de la adquisición de los equipos. Bueno, en este momento vamos a realizar una prueba de instalación del perno. Algo muy importante y que el mismo equipo les va a indicar a ustedes es cuando tenemos bien posicionado el contacto del perno sobre la lámina. Al momento de yo generar este contacto, se enciende un testigo en el equipo que nos indica que se ha cerrado el circuito. Con eso ya está preparado para poder generar el cortocircuito que al final efectúa el soldado del perno sobre la lámina. ¿Listo? Vamos a generarlo en este momento. Una vez queda soldado, vamos a hacer una prueba para verificar
si quedó bien soldado, si nos falta más voltaje. Esto obviamente se debe efectuar antes de iniciar con la lámina final para hacer una prueba de ensayo-error. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si el perno queda bien soldado? Al yo generar esto, pueden ocurrir varios escenarios. El primero es que se desprenda por completo la lámina con el perno. Eso nos da a indicar de que sí está bien soldado, ¿vale? O que por lo contrario se suelte el perno pero la lámina no le afectó. Esto nos indicaría que nos faltaría un poco más de voltaje para la lámina que estamos trabajando, ¿vale? Si el perno se parte como tal, obviamente puede ocurrir, en este caso con esos pernos cobrizados, que se partan, pero ya es un tema por el doblez que estamos efectuando, no afecta el proceso de soldadura. Adicional, estas serían una de las recomendaciones que deben de tener en cuenta para el manejo del equipo o también asimismo para el cuidado. Punto número 1, nunca soldar en vacío. Generar esto puede efectuar que la corriente que iba a salir se devuelva y termina quemando la tarjeta del equipo, ¿vale? Por otro lado, tampoco accionarla acá, porque aunque no estás en vacío, igual no tienes un perno instalado y también va a ocurrir lo mismo. No hay un punto de contacto, la corriente se devuelve y afectamos los componentes del equipo. Otro error que es muy común, que utilizamos un perno, quizás lo usamos con un voltaje bajo y no se soldó bien y el perno nos quedó así, sin el pin de contacto. Y a veces se nos hace muy fácil volverlo a utilizar. Este tipo de pernos ya no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque ya no tienen un pin de contacto para generar esa descarga y poderse fundir con la lámina. Ya para finalizar, dos puntos muy importantes que tienen que tener en cuenta referente en planta al momento de instalar el equipo son: uno, contar con polo a tierra en estos equipos, ¿vale? Y el punto número 2 es verificar los picos de corriente que tenemos en planta. Si son realmente muy variables, lo ideal es utilizar un estabilizador de corriente. Con eso evitamos que el equipo se dañe en un futuro cercano.